Imagina un mundo donde el comercio es global. Los palacios brillan bajo el sol del Mediterráneo y las rutas de intercambio conectan tierras tan lejanas como Afganistán y las islas británicas con los centros de poder de Egipto y Mesopotamia. Estamos en el año 200 a.C., el apogeo de la Edad del Bronce tardía. Las civilizaciones que habitan estas tierras no son tribus dispersas, sino imperios sofisticados con burocracias complejas, sistemas de escritura, ejércitos profesionales y una interdependencia económica que curiosamente nos recuerda a nuestro propio siglo XXI. Los micénicos en Grecia construyen ciudadelas de muros ciclópeos y comercian con aceite de oliva y vino. Los hititas, en las áridas tierras de Anatolia, dominan la metalurgia y mantienen una tensa paz con el Egipto de los faraones, quienes bajo el mando de figuras como Ramsés II han alcanzado la cúspide de su gloria arquitectónica y militar. Sin embargo, en menos de un siglo, casi todo este esplendor se desvanecería. En torno al año 277 a.C., el mundo, tal como lo conocían, simplemente se detuvo. Las ciudades ardieron, la alfabetización se perdió, las rutas comerciales se cortaron y la humanidad entró en una de sus eras más oscuras y misteriosas. Lo que hoy llamamos el colapso de la Edad del Bronce no fue solo una caída política, fue un cataclismo sistémico tan profundo que borró el progreso de siglos en apenas unas décadas, dejando a los arqueólogos modernos con una pregunta que aún hoy eriza la piel. ¿Cómo puede algo tan grande y complejo desaparecer casi de la noche a la mañana? Para entender la magnitud del desastre, primero debemos visualizar la interconexión de aquel mundo. El bronce, la tecnología punta de la época, era el motor de la economía y la guerra. Pero el bronce no es un elemento puro, es una aleación de cobre y estaño. El cobre era abundante en la isla de Chipre, pero el estaño era extremadamente raro, proveniente de minas situadas a miles de kilómetros de distancia. Esta necesidad tecnológica obligaba a los imperios a colaborar y a mantener rutas marítimas y terrestres seguras. Era una era de globalización temprana, donde un problema en un extremo del mapa afectaba inevitablemente al otro. Los palacios eran los nodos centrales de este sistema. Funcionaban como centros de redistribución donde se almacenaba el grano, se controlaba la producción artesanal y se gestionaba la diplomacia. Sin embargo, esta misma sofisticación fue su debilidad. Los imperios eran demasiado rígidos y dependientes unos de otros. Cuando los primeros hilos de este tejido comenzaron a deshilacharse, no hubo forma de detener la reacción en cadena. La estabilidad del mundo antiguo dependía de un equilibrio delicado, que de repente se vio golpeado por una tormenta perfecta de desastres naturales, revueltas sociales y, lo más intrigante de todo, la llegada de unos invasores desconocidos que las crónicas egipcias llamaron los pueblos del mar. La narrativa tradicional suele poner a los pueblos del mar como los villanos principales de esta historia. Los relieves en el templo de Medinet Abu, mandados a esculpir por el faraón Ramsés III, muestran una batalla épica en el delta del Nilo. Los atacantes son representados con cascos emplumados o con cuernos, armados con espadas largas y navegando en barcos con proas en forma de ave. ¿Quiénes eran estos merodeadores que aparecieron de la nada para poner de rodillas a las mayores potencias de la historia? Durante mucho tiempo se pensó que eran una fuerza invasora única, una especie de horda bárbara coordinada. Pero la realidad parece ser más compleja y aterradora. No eran un solo ejército, sino una confederación de grupos desplazados, familias enteras que viajaban con sus pertenencias en carros de bueyes, huyendo de algo peor que la guerra. Los registros sugieren nombres como los Peleset, que luego conoceríamos como filisteos, los Shardana o los Denyen. Estos grupos no solo venían a saquear, venían a quedarse porque sus propios hogares ya no existían. Los pueblos del mar fueron tanto la causa como el síntoma del colapso. Eran el resultado de un efecto dominó. A medida que una región caía, sus habitantes se convertían en refugiados y guerreros que empujaban a la siguiente pieza del tablero, creando una ola de violencia que barrió las costas del Mediterráneo oriental. Mientras los barcos de los pueblos del mar acechaban las costas, la tierra misma parecía volverse contra los habitantes.
Las investigaciones paleoclimáticas modernas, basadas en el estudio de pólenes antiguos y sedimentos en cuevas, han revelado que la región sufrió una megasequía que duró décadas, o quizás incluso un siglo. En un mundo donde la supervivencia dependía de la agricultura de secano y el riego controlado por los palacios, la falta de lluvia fue una sentencia de muerte. Los archivos reales de la ciudad de Ugarit, en la actual Siria, contienen cartas desesperadas enviadas justo antes de su destrucción. En una de ellas, el rey de Ugarit suplica ayuda al rey de Chipre, mencionando que sus propios ejércitos están lejos y que el hambre consume sus tierras. Otra carta encontrada en las ruinas de la ciudad habla de barcos enemigos en el horizonte y de ciudades que ya han sido reducidas a cenizas. Imagina la desesperación de un escriba, rodeado por muros que han resistido siglos, escuchando los gritos de una invasión mientras el polvo de la tierra seca se cuela por las ventanas de un palacio que ya no tiene comida para alimentar a su gente. El hambre debilitó a las poblaciones, las hizo susceptibles a enfermedades y destruyó la legitimidad de los reyes, quienes eran vistos como los intermediarios ante los dioses encargados de traer la lluvia. Al hambre y la guerra se sumó un fenómeno geológico devastador, una tormenta de terremotos. El Mediterráneo es una zona de gran actividad tectónica, y los registros arqueológicos muestran que entre el 1205 y el 1205 a.C., una serie de seísmos masivos golpearon los centros urbanos más importantes. En ciudades como Micenas, Tirinto y Nosos se han encontrado esqueletos aplastados por escombros y muros desplazados de una manera característica de los terremotos. No fue un solo evento, sino una secuencia de rupturas que debilitaron las infraestructuras de las ciudades justo cuando más necesitaban sus defensas. Una muralla agrietada por un temblor era una invitación para los invasores o para los ciudadanos hambrientos, que buscaban derrocar a una élite que ya no podía protegerlos. La combinación de estos factores creó lo que los historiadores llaman un fallo sistémico. No fue una sola cosa la que mató a la Edad del Bronce. Fue el hecho de que todo sucedió al mismo tiempo. Un imperio puede sobrevivir a una sequía, o a una invasión, o a un terremoto. Pero cuando las cosechas fallan, el comercio se detiene, la tierra tiembla y los piratas desembarcan en tus playas. La estructura social simplemente se rompe. El caso de los micénicos en Grecia es quizá el más dramático de todos. Esta era la cultura de Agamenón y Aquiles, los héroes de la Ilíada. Sus palacios eran centros de una administración meticulosa que registraba cada cabeza de ganado y cada litro de aceite en tablillas de arcilla, con una escritura conocida como lineal B. Cuando el colapso llegó, no solo cayeron los reyes, sino que la sociedad entera involucionó. Las grandes ciudadelas fueron abandonadas o destruidas por el fuego. Lo más impactante es que la escritura misma desapareció de Grecia. Durante los siguientes 400 años, la población vivió en pequeñas aldeas. La memoria del pasado glorioso se convirtió en mitos transmitidos oralmente, y el arte de leer y escribir se olvidó por completo. Fue una verdadera edad oscura. La gente que vivía entre las ruinas de los palacios micénicos ya no sabía quién los había construido. Llegaron a creer que los muros de piedra gigantescas solo podían haber sido levantados por cíclopes, pues los hombres de su época ya no poseían tal conocimiento ni organización. Es una advertencia silenciosa de cómo la complejidad de una civilización no garantiza su permanencia. En Anatolia, el Imperio Hitita, una superpotencia que había desafiado al mismísimo Egipto, se desintegró con una rapidez asombrosa. Su capital, Hattusa, situada en una posición defensiva casi inexpugnable, fue saqueada y quemada. Sin embargo, estudios recientes sugieren que para cuando los invasores llegaron, la ciudad ya estaba siendo abandonada. La administración centralizada se había colapsado bajo el peso de la falta de grano y las luchas dinásticas internas. El imperio que una vez controló gran parte de Oriente Medio se fragmentó en pequeños estados neohititas que nunca recuperarían la gloria de sus antepasados. La caída de Hattusa marcó el fin de una era en la que el equilibrio de poder entre grandes monarcas mantenía el orden mundial. Sin el control hitita,
Las rutas comerciales del norte quedaron a merced de grupos nómadas y bandidos, cortando el suministro de metales esenciales y acelerando la caída de las regiones vecinas. El vacío de poder fue absoluto, y el silencio se apoderó de las tierras, que una vez vibraron con el paso de los carros de guerra y los tratados de paz escritos en plata. Egipto fue la única gran potencia que logró sobrevivir, pero lo hizo a un costo que la dejó permanentemente disminuida. Ramsés III logró repeler a los pueblos del mar en una serie de batallas terrestres y navales desesperadas. Sus inscripciones proclaman una victoria total, pero la realidad era más sombría. El esfuerzo de guerra agotó el tesoro real. Poco después de la victoria, Egipto sufrió la primera huelga documentada de la historia, cuando los constructores de tumbas en el Valle de los Reyes dejaron de trabajar porque no habían recibido sus raciones de grano. El faraón, aunque triunfante en el campo de batalla, ya no podía cumplir con sus obligaciones básicas. Egipto se retiró de sus posesiones en Canaán, perdió el acceso a los recursos extranjeros y entró en un largo periodo de estancamiento y división interna. El sol del Imperio Nuevo se estaba poniendo, y el Egipto que emergió de las cenizas del colapso era una sombra de lo que fue bajo los grandes conquistadores del pasado. La desaparición de estas culturas no fue solo una pérdida de edificios y tesoros, sino una pérdida de identidad. Con la caída de los palacios, se perdió la especialización del trabajo. Los artesanos que sabían cómo fabricar finas cerámicas, los escribas que mantenían la diplomacia y los ingenieros que construían sistemas de drenaje desaparecieron. La población del Mediterráneo disminuyó drásticamente. Algunos estudios sugieren que en ciertas zonas de Grecia la población cayó hasta en un 70 u 80%. La gente huyó de las costas, temiendo las incursiones de los piratas, y se refugió en asentamientos de alta montaña, volviendo a una vida de subsistencia. El mundo se volvió pequeño, local y peligroso. El colapso fue una regresión tecnológica y social que nos recuerda que el progreso no es una línea recta ascendente, sino una frágil construcción que puede desmoronarse si los pilares que la sostienen, el comercio, la seguridad y el clima, fallan simultáneamente. Sin embargo, entre las cenizas de este viejo mundo, comenzaron a germinar las semillas de algo nuevo. El colapso del bronce obligó a la humanidad a buscar alternativas. Sin el estaño necesario para la aleación, los cerberos empezaron a experimentar más seriamente con un metal que antes se consideraba demasiado difícil de trabajar: el hierro. El hierro era mucho más abundante que el estaño, y aunque requería temperaturas de forja más altas y técnicas de carburación más complejas, una vez dominado, proporcionaba armas y herramientas más resistentes. Así, el fin de la Edad del Bronce dio paso, tras siglos de oscuridad, a la Edad del Hierro. Además, el vacío dejado por los grandes imperios permitió que nuevos grupos se asentaran y prosperaran. Los fenicios, liberados del control egipcio y hitita, se convirtieron en los grandes navegantes y comerciantes del nuevo milenio, inventando un alfabeto simplificado que eventualmente daría origen al nuestro. Los israelitas se establecieron en las colinas de Canaán, y los griegos, tras siglos de analfabetismo, adoptaron el alfabeto fenicio para poner por escrito los poemas de Homero, rescatando la memoria de la Edad de los Héroes. El colapso de la Edad del Bronce es una lección de humildad histórica. Nos enseña que ninguna civilización, por muy avanzada o poderosa que sea, es inmune a las fuerzas de la naturaleza o a las consecuencias de su propia complejidad. Aquellos hombres y mujeres de Ondi 177 a.C. vivían en un mundo que creían eterno. Sus ciudades eran de piedra, sus dioses eran inmortales y sus redes de comercio abarcaban el mundo conocido. Y sin embargo, todo terminó en una sola generación. La historia de los pueblos del mar, de las ciudades quemadas y de las tablillas de arcilla que registran el fin de una era es un recordatorio de la fragilidad de nuestro propio tejido social. Hoy en día, nuestra interdependencia es infinitamente mayor que la de los micénicos o los egipcios. Dependemos de microchips de Taiwán, petróleo de Oriente Medio y grano de las estepas de Europa del Este. Al estudiar el colapso de hace 3000 años, no solo estamos mirando al pasado,
sino que estamos observando un espejo que nos pregunta si estaríamos preparados si, una vez más, el sistema simplemente se detuviera. El misterio de los pueblos del mar sigue sin resolverse del todo, pero quizá la respuesta no esté en quiénes eran, sino en lo que representaban. Eran el síntoma final de un mundo que ya no podía sostenerse a sí mismo. No fueron los incendios los que destruyeron la Edad del Bronce. Los incendios fueron solo el acto final de un drama que comenzó con el cambio climático, la sobreexplotación de los recursos y la rigidez de unas élites que no supieron adaptarse a un entorno cambiante. Al final, las ciudades quedaron en silencio, cubiertas por el polvo de los siglos, esperando a que los arqueólogos del futuro desenterraran sus historias. La oscuridad que siguió no fue un vacío total, sino un periodo de incubación. De las ruinas de Micenas y Hattusa surgió un mundo más resistente, con tecnologías más accesibles y formas de pensamiento que eventualmente darían forma a la civilización occidental. Pero el precio de esa transición fue un sufrimiento humano incalculable y la pérdida de un conocimiento que tardaría milenios en recuperarse. Al reflexionar sobre este evento, nos queda una sensación de asombro ante la capacidad de la humanidad para reconstruirse, pero también una profunda cautela. El colapso de la Edad del Bronce nos dice que la civilización es un acto de voluntad constante, una danza delicada entre la tecnología, el medio ambiente y la cooperación. Cuando uno de esos elementos falla, el resto puede seguirlo rápidamente. La próxima vez que veas las ruinas de un templo antiguo o leas sobre las hazañas de un faraón, recuerda que hubo un tiempo en que todo eso simplemente desapareció, dejando atrás solo leyendas de gigantes y un silencio que duró siglos. La historia no es solo un registro de lo que construimos, sino también una advertencia de lo rápido que podemos perderlo todo, si olvidamos la fragilidad de los hilos que nos mantienen unidos. El fin del mundo, tal como lo conocemos, ya ha ocurrido antes, y sus lecciones siguen escritas en las cenizas de las ciudades que un día se creyeron eternas.